Federico es profesor ayudante doctor Serra Hunter de Economía Ecológica y Ecología Política en la Universidad de Barcelona. También es investigador asociado al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, el ICTA, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas del máximo nivel y también diversos libros, algunos de ellos muy exitosos alrededor del tema de growth, de crecimiento. Su principal interés se centra en comprender la relación entre medio ambiente y economía, y dentro de estos aspectos pues ha trabajado, como decía, muy recientemente con mucha repercusión las cuestiones de decrecimiento, pero también se ha centrado bastante en el tema que hoy abordaremos, que tiene que ver con todo el sector del reciclaje informal. Federico nos hará la presentación Recicladores informales desde el sur global hasta Barcelona, y como siempre esperemos que la sesión dure alrededor de una hora. Federico hablará, nos compartirá su presentación de alrededor de 25-30 minutos y luego tendremos tiempo suficiente para el debate. Federico, como decía, un placer contar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a partir de aquí cuando quieras. Vale, pues gracias a ti, Ignasi, y a todo el equipo de ENT, ¿no? Para organizar este encuentro. La verdad es que me siento muy cercano a ENT, también porque siempre hemos compartido este interés por los residuos, así que cualquier ocasión para hablar con vosotros es más que bienvenida. Hablaremos en castellano porque se registra y estará disponible en YouTube, pero creo que es difícil no hacer una mención hoy a los indultos, ¿no? Que se acaban de conceder en Cataluña, que creo y espero que pueda ser una buena noticia. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de los recicladores informales. Con este término entiendo, me refiero a las personas que recolectan, separan y venden materiales reciclables básicamente para ganarse la vida, pero que sabemos que de paso también ofrecen un servicio ambiental a la sociedad que en la mayoría de los casos no está ni reconocido ni compensado, ¿no? Entonces, en la presentación de hoy compartiré algunas ideas por lo que tienen que ver el sector de reciclaje informal. Haremos como un breve viaje en el sur global, ¿no? Que es, digamos, mi campo de expertise. Y últimamente con un grupo de investigación interdisciplinario nos hemos centrado en investigar el fenómeno en Barcelona, así que os compartiré los primeros resultados y muchas de las preguntas que tenemos para que las podamos pensar en conjunto. Espero que me podáis escuchar bien y que podáis ver bien. Cualquier tema me ayudará en interrumpir. Sabremos, digamos, que hay un problema desde el punto de vista de la generación de los residuos, ¿no? Que van a la alza. La verdad es que hoy me centraré en lo que llamamos los residuos sólidos urbanos, pero sabemos que esto es una muy pequeña fracción de la cantidad total de residuos que se generan y que básicamente tampoco no sabemos del todo bien cuántos residuos generan nuestra sociedad y que estamos muy lejos de conseguir aquel objetivo que marca la Unión Europea o China de una economía circular, ¿no? Sabemos que la energía que depende de los combustibles fósiles no se puede reciclar y los materiales se pueden reciclar, pero solo hasta un cierto punto. Lo que yo creo que a menudo no se discute son los que podríamos llamar los componentes sociales y políticos de la economía circular, ¿no? Y veremos, o en mi manera de entender, los recicladores informales son un actor importante de esa, digamos, de ese proceso, ese camino hacia una economía un poquito más circular, pero que no reciben nada de atención y yo creo que esto es problemático. Relacionado a la generación de residuos, obviamente hay mucha conflictividad social, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con lo que tiene que ver los residuos tóxicos. Muchos se han exportado a otros países, como a Somalia, pero aunque hablemos solo de residuos sólidos urbanos, estos también generan conflicto en nuestras sociedades en Europa y en otras partes del mundo.
Yo creo que un aspecto interesante es que hemos intentado destacar en este special issue, es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Que cada vez los residuos se ven más como un recurso y no como una externalidad, y que hay un interés del capital para entrar en lo que es la gestión de los residuos. De esta forma, nosotros argumentamos que existen nuevas fronteras de comodificación, ¿no? Relacionadas justamente a la gestión de los residuos. Tengo un libro que saldrá, se espera, he firmado el contrato ayer con Oxford University Press, basado en mi tesis de doctorado, que es sobre los recicladores informales en la India, en particular en Delhi, que es lo que de verdad yo conozco más, ¿no? En donde intento fusionar ecología política, economía ecológica y estudios, digamos así, de la gestión de los residuos. Como decía anteriormente, los recicladores informales son aquellos que recogen, ¿no? Pueden ser en las calles, puerta a puerta, en los vertederos, en los contenedores, en muchos sitios, depende del sistema de gestión. Recogen materiales reciclables, los segregan y los venden para ganarse la vida. Ahora, obviamente es muy diferente en el sur, por ejemplo en la India, donde los recicladores en Delhi hacen una recogida puerta a puerta, ¿no? Y entonces se centra mucho en las fracciones de plástico, papel, vidrio y tal. Es muy diferente la situación en Barcelona, donde los recicladores se centran en la fracción metales, ¿no? Por ejemplo. Nadie, la verdad, sabe cuántos recicladores hay en el mundo en Barcelona. La Organización Internacional del Trabajo dice que podrían ser alrededor de unos 20-25 millones de personas. El Banco Mundial en algún momento ha dicho 2-3% de la población en las metrópolis del sur global, es decir, mucha gente. A continuación, argumentaré que en Cataluña hay miles de personas dedicándose a esto. Hay un informe de Data también del 2014 que decía que había más de 50.000 recicladores en Cataluña. La verdad es que nadie sabe exactamente porque no hay un censo oficial. Desde mi perspectiva, podríamos argumentar que el ecologismo, digamos que los recicladores hacen parte de aquel fenómeno que llamamos ecologismo de los pobres, y en particular podríamos hablar de un ecologismo de los pobres urbanos, ¿no? Son personas que llevan a cabo una actividad que crea un servicio ambiental, que es un beneficio desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero que se dedican a esta actividad no por valores postmateriales, pero porque de eso depende, digamos así, su sobrevivencia, ¿no? Así que en el momento en que hay, digamos, de alguna forma unas amenazas, ¿no? Que les impiden llevar a cabo este trabajo, reaccionan con luchas sociales que también tienen un componente ambiental. Desde el punto de vista de la economía ecológica, ¿no? Que miramos a lo que llamamos el metabolismo de la sociedad, sabemos que los ecosistemas, en el gráfico en la izquierda, tienen, digamos así, un metabolismo circular, y sabemos que las economías industriales tienen más bien un metabolismo lineal, ¿no? Entonces, de alguna forma, podríamos ver, extendiendo, digamos, la metáfora con la biología, podríamos entender el rol que los recicladores informales juegan en nuestra sociedad como aquel que juegan los descomponedores en los ecosistemas, ¿no? Sabemos que hay dos tipologías de descomponedores, que son unos que hacen una función mecánica y otra que hacen una función química. Entonces podríamos decir, para ser más precisos, que los recicladores informales serían como descomponedores mecánicos, ¿no? Porque recolectan el material y lo segregan, y la función, digamos así, química sería más bien de la industria del reciclaje. Con esta metáfora no quiero faltar al respeto, digamos, a las personas, más bien el contrario, porque los descomponedores, como cada vez se reconocen más los biólogos, tienen una función muy importante en los ecosistemas, ¿no? Ahora, en este gráfico que había desarrollado para Delhi, vemos en paralelo, ¿no? El sistema formal arriba y abajo el sistema informal. Aquí la idea es que hay diferentes puntos donde los recicladores informales pueden acceder a esos recursos. Son las flechitas en verde, puede ser, como decía antes, en los domicilios, en los contenedores o ya directamente en el vertedero. Vemos que hay diferentes tipologías también de recicladores, en cual no entraré para no entrar demasiado en detalle, pero que estos luego venden los materiales a unos intermediarios que a su vez al final acaban vendiendo a la industria del reciclaje. Lo que pasó en Delhi es que hubo 3 fases, yo creo, de cambio en las políticas públicas que llevaron a un proceso de exclusión, ¿no? Del acceso de los recicladores a esos materiales reciclables.
Básicamente ha sido un proceso de privatización, ¿no? Primero del transporte de los residuos, después de los vertederos y la introducción de una nueva tecnología que es las incineradoras y en fin también de la recogida puerta a puerta. Ese proceso es un proceso de exclusión que lleva a una conflictividad, digamos, respecto a estos cambios de estar lo que yo llamo una reconfiguración del metabolismo de la ciudad. En los últimos años me he dedicado con otras personas a mapear conflictos con recicladores en el sur global, con la hipótesis de lo que pasaba en Delhi, pasaba también en otras ciudades del mundo. Yo diría que la hipótesis está más o menos confirmada. Tenemos mapeados unos 100 conflictos, básicamente en Latinoamérica, África y Asia, donde hemos identificado 3 tipologías de amenaza que básicamente impiden el acceso a los residuos que tenían los recicladores anteriormente. Con este estudio no quiero decir que los recicladores viven bien de la forma en que viven y que a mí me alegra que vivan así. Lo que quiero decir es que viven así probablemente por las desigualdades que hay, eso es digamos, la motivación principal por la existencia de este sector. Creo que es un escándalo que haya gente que viva de los residuos de otras personas en condiciones de vida y laborables muy duras, pero la verdad es que los recicladores se enfrentan a amenazas que no pueden hacer que empeorar aún más sus condiciones y por esto reaccionan. He creado 3 categorías, digamos así, de lo que yo pienso que son las causas principales de estos conflictos, pero podríamos hablar mucho más. El primero sería lo que tiene que ver con la privatización. Por ejemplo, puede haber una privatización de un vertedero y la nueva empresa que gestiona el vertedero impide el acceso de los recicladores al vertedero. Esto es el caso de Johannesburgo, donde una empresa de seguridad privada intervino hace unos años con violencia disparando en contra de los recicladores para echarlos del vertedero. Estos tipos de violencia, de persecución, es desafortunadamente muy común. Aquí podríamos preguntar, ¿no?, de quién son los residuos, si los residuos podríamos considerarlos como un bien común, es un gran debate. El segundo es el tema de la incineración. Ahí hay un tema que tiene que ver con el valor calorífico, es decir, si removemos los materiales reciclables, quedaría por quemar básicamente materia orgánica y piedras o material inerte, lo cual muchas veces hay un incentivo fuerte por parte de las empresas privadas en el sur global de que los recicladores no quiten los materiales reciclables porque tienen un importante valor calorífico, ¿no?, como el plástico o el papel. Aquí yo creo que es una gran nueva frontera de expansión de la incineración en el sur global. Por ejemplo, apenas hace un par de años se ha construido la primera incineradora en África, en Etiopía, con una inversión china y tecnología danesa, pero eso no hace más que expandirse. Había países, por ejemplo, como Filipinas o México, donde existía una prohibición a la incineración que se está poniendo en discusión y ha generado muchísima conflictividad. Yo creo que en general se puede decir que claramente siempre es mejor el reciclaje respecto a la incineración, pero así no piensan, por ejemplo, el protocolo de Kioto, los mecanismos de desarrollo limpio, porque daban muchos subsidios a las incineradoras que permitían, digamos, su viabilidad económica. Y en tercer lugar, estoy simplificando mucho, podríamos hablar de restricciones del acceso al espacio urbano, que puede ser por diferentes razones. Una, por ejemplo, en Porto Alegre, en Montevideo, es una prohibición a los vehículos de tracción animal o humana, que a veces son los que utilizan los recicladores para recolectar residuos. La otra podría ser lo que se llaman contenedores antipobres o inteligentes, por ejemplo, en Buenos Aires y Bogotá. Lo mismo pasa en Barcelona, ¿no? Es tan difícil a veces meter tu caja de cartón en el contenedor. Uno, porque la empresa quiere obligarte a que lo pliegues, y esto lo puedo entender, pero dos, también porque quieren evitar que los recicladores puedan acceder a los residuos. Y luego hay una tercera razón, que también hace parte, digamos, de aquellos procesos que se llaman en inglés de beautification, ¿no? Es decir, de tener áreas urbanas modernas, bellas y higiénicas, y por lo tanto se quieren echar a los recicladores porque no acaban de casar con esta imagen, digamos, de ciudad limpia. Ahora, esto sería un recorrido muy rápido por lo que nosotros hemos encontrado en el sur global. Desafortunadamente se sabe muy poco sobre los recicladores en el norte global. Aunque sabemos que existen en Europa del Sur seguramente, pero existen también en Nueva York, que recogen latas
de aluminio, ¿no? De cervezas y bebidas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que requieren más atención. En general, en el mundo se podría decir que desde el punto de vista de las autoridades públicas se han ignorado o se han perseguido a los recicladores. En muy pocos casos también se han integrado en la gestión formal de los residuos. Yo creo que en Europa estaríamos más bien en la categoría de haber ignorado a los recicladores. Últimamente se ha dado el caso que ha habido bastante interés mediático sobre los recicladores en Barcelona. Se dio un artículo en El País, que sea parte de un reportaje internacional. A raíz de esto salió un artículo en el The Guardian también. Y entonces esto ya ha tomado bastante interés. Ha habido, pues, RAC1, que es una radio catalana, ha hecho una entrevista a un par de compañeros y la verdad es que no paran de llamar periodistas. Ahora se sabe poquito sobre los recicladores en Barcelona. Ha habido algunos estudios, algunos trabajos, alguna tesis doctoral, alguna tesis de máster, pero la verdad es que queda bastante recorrido por hacer. Nosotros con un grupo interdisciplinarios, con ambientólogas, un sociólogo, un antropólogo y yo mismo, hemos intentado en el último año hacer un poquito de investigación respecto al tema y hemos básicamente estructurado la investigación en tres partes. Primero, personas, es decir, un perfil socioeconómico de los actores, quién son los recicladores. Segundo lugar, sobre el trabajo, ¿no? Cómo llevan a cabo su trabajo, qué tipo de medios de transporte utilizan, por ejemplo. Y en tercer lugar, sobre los materiales, que es lo que tiene implicaciones ambientales, es decir, qué es lo que recogen, cuánto recogen, a qué precio lo venden, etcétera, etcétera. Creo que hay un problema en mi presentación, que se han quedado bloqueadas las fotos. A ver si lo podemos solucionar. A continuación os voy a dar, así como pasar muy rápidamente como unos resultados preliminares de la investigación. La verdad es que la mayoría de preguntas siguen abiertas. En términos de metodologías hemos utilizado dos. En primer lugar, lo que hemos llamado observaciones sistémicas, es decir, que Karin, Julián y Javier se han dedicado a patear las calles de Barcelona, y en particular en puntos estratégicos, en diferentes barrios, observando qué es lo que pasaba con los recicladores informales. Y ahí hemos observado a más de 150 recicladores y ha sido como una primera aproximación. Y en segundo lugar, hemos empezado con unas encuestas, hemos hecho muy poco, Javier ha hecho unas 20, nos gustaría hacer más, unas 100, pero estamos en ello. Y hay un tercer paso que estamos haciendo también con Laia, de hacer unas entrevistas a actores claves como de la administración pública, empresas privadas del sector, etcétera, etcétera. Vamos a ver estos primeros resultados y luego ya a continuación podremos hablar. Aquí la intención, yo creo, es claramente poder entender mejor cómo funciona este sector de reciclaje informal en una ciudad como Barcelona para poder luego hacer propuestas de mejora, ¿no? Y posiblemente, idealmente, de integración en el sector informal. Si no lo conocemos, creo que es difícil hacer sugerencias. Básicamente lo que encontramos, los primeros resultados aquí vienen de las observaciones. Obviamente la mayoría son, obviamente no, pero la mayoría son hombres, aunque hay algunas mujeres. Esto está relacionado que la mayoría de ellos, como veremos a continuación, son inmigrantes y vienen de una inmigración que es básicamente masculina. El lugar de origen es prevalentemente África subsahariana en su gran mayoría, pero también hay otras personas de la Europa del Este y de otros países de la Europa occidental. Hay algunos también con nacionalidad española, hay algún latinoamericano y algún de otras partes de África. Estos datos van cogidos, digamos, con pinzas, pero son una primera aproximación. Una pregunta es con qué medio de transporte llevan a cabo la recolección de los residuos. Como ya quien viva en Barcelona pueda tener la sensación, la gran mayoría de ellos utiliza un carrito de supermercado metálico, muy barato, bastante efectivo y no lleva demasiados problemas con la policía, pero hay otros como los carritos de la compra de la abuela, unas bicicletas adaptadas, etcétera, etcétera. ¿Dónde buscan los materiales? Básicamente es en el contenedor gris, es decir, en la fracción resto, creo que se llama en castellano, rebuig en catalán. Y también en otros contenedores, también donde se hacen obras, ¿no? Reformas arquitectónicas, digamos así, o también directamente en la calle.
Aquí hay muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, sabemos que en Barcelona lo que está en el contenedor gris va en los ecoparks y que de los ecoparks hay un proceso mecánico biológico, ¿no? Entonces aquí una pregunta es, si los recicladores no extrayeran esos metales de los contenedores gris y estos fueran a los ecoparks son capaces de detectar estos metales. Sabemos que tienen algunas herramientas para hacerlo, como unos imanes y tal, pero no me queda muy claro cuál sea, por ejemplo, la eficiencia, ¿no?, de esta separación mecánica que se haga en los ecoparks. Esto es por decir si los recicladores efectivamente aumentan la sostenibilidad del sistema de gestión de residuos integrados de Barcelona o no en lo que tiene que ver con el contenedor gris. En términos de perfil, vemos que en realidad los recicladores que nosotros hemos entrevistado se han dedicado, a la mayoría de ellos, al reciclaje informal entre 0 y 2 años y solo el 20% por más de 2 años, es decir, es muy probable que sea una actividad transitoria, ¿no? La mayoría de ellos no tienen papeles y por esto tienen muchas dificultades a encontrar otras oportunidades. El reciclaje informal es muchas veces digamos, una última opción, ¿no? Si no tienes nada más, pues te dedicas a esto. En términos de horas dedicadas, vemos que la mayoría de ellos dedican más de 10 horas al día, es decir, que trabajan bastante, recorren kilómetros en cada día. En términos de dónde buscan los materiales, en términos de barrio, es difícil de determinar, pero tenemos la impresión que no se enfocan en un barrio concreto, pero van dando vueltas en diferentes barrios. ¿Dónde venden los materiales? Sí, sí que esto está más localizado. Es muy claro quien conozca Barcelona, en Poblenou, en San Martí, pero también hay otros sistemas. Por ejemplo, hay unas furgonetas que compran a los recicladores. Aquí hay un tema bastante complejo que podríamos debatir más en detalle. Hay una gran diferencia si tienes papeles o no. Si tienes papeles puedes vender a una empresa formal, aunque hay un problema porque como no estás dado de alta de autónomo no puedes facturar, pero bueno, más o menos se soluciona en un área gris de lo que llaman autofacturación. Pero si no tienes papeles, tienes que vender a un intermediario más, que es el que tiene papeles, y que te pagará unos precios inferiores, es decir, que aumenta la ratio de explotación, ¿no?, en este sector. También podríamos hablar, digamos, idealmente se podría hacer una cadena del valor, ¿no?, de estos materiales, cuánto es los que cobran los recicladores por ellos y cuánto cobra cada intermediario hasta que estos materiales llegan a la industria de reciclaje, ¿no? Vemos que la industria de reciclaje es una industria importante en términos económicos, de millones de euros, y los recicladores informales son importantes. Se estima, el mismo gremio de chatarreros estima que el 20% de lo que ellos reciben venga de recicladores informales, pero son probablemente los actores que menos ingresos reciben relativamente a los otros del sector. En términos de dinero es difícil determinar cuánto ganas al día, pero básicamente es poco, 5, 10, 15, 20 euros al día. Vemos que hay un promedio entre los 20 que nosotros hemos entrevistado de unos 15 euros diarios, que si relacionamos al número de horas trabajadas en promedio por día, que son unas 12, da poco más de 1 euro por hora. Ya sabemos que estos datos son aproximados, pero nos dan una primera idea. ¿Qué tipología de materiales venden? Esto es de lo más difícil de determinar, también hay barreras lingüísticas, pero básicamente parece que principalmente es hierro y luego otras tipologías de materiales como puede ser aluminio o cobre, que ya, como veremos a continuación son mucho más caros, pero es mucho menor la cantidad que puedes encontrar, también latón, plomo, y también hay algunos que se dedican a otras fracciones, como puede ser el papel, la ropa, etcétera. Lo que tiene que ver el papel y el cartón, la mayoría de los que hemos entrevistado, es decir, 13 sobre 20, nos han dicho que no lo recogen, pero algunos otros sí que se dedican. Aquí también hay una relación, digamos así, con lo que tiene que ver con los precios de los materiales que están relacionados a los mercados internacionales de materiales, ¿no? Sabemos que el cartón, el papel en los últimos años ha bajado de forma significativa su precio, y por lo tanto esto también ha llevado a un cambio del comportamiento de los recicladores informales. Aquí hay cuestiones que afectan en la política internacional, ¿no? Por ejemplo, el cambio
de política respecto a los residuos, a los materiales reciclables de China, ¿no? La idea de que ya no acepta materiales de fuera como antes hacía, porque básicamente parece que con la producción interna ya tiene suficiente, ha afectado de manera muy importante a los recicladores, no solo en Barcelona, pero en todo el mundo. Esta es una cuestión bastante compleja, cual no vamos a entrar en detalle, pero que seguramente es una de las que se tendrían que investigar. Respecto a los medios de transporte, ¿no? Que mirábamos antes que utilizan los recicladores y a cuántos materiales recogen por día, es la verdad difícil de determinar. Según nuestras entrevistas, un promedio de unos 130 kilos al día, aunque hay muchos que declaran recoger 200 kilos, ¿no? Esto puede parecer mucho, la verdad es bastante material de mover con un medio de transporte que no está adaptado, es decir, requiere bastante esfuerzo, pero lo podemos relacionar también a unos precios, ¿no? Que os pongo aquí en la tabla. Si pensamos que la mayoría de estos materiales es básicamente hierro, que es el más barato, que va a 0,07 euro al kilo, es decir, 7 céntimos. Si has recogido 200 kilos de hierro en un día y los vendes a 7 céntimos, esto da más o menos unos 15 euros por día, ¿no? Claramente si has encontrado cobre que va a 4,5 € al kilo, mejor que mejor, ¿no? Quizás hayas desmontado una lavadora, ¿no? Y hayas encontrado una bobina de cobre, pero seguramente esto no es de lo más usual. Yo lo que conseguí hacer en Delhi para tener datos mucho más exactos respecto a la tipología y cantidad de materiales y a su precio, es que a través de un sindicato de recicladores conseguí que 10 intermediarios compartieran conmigo los libros contables donde apuntaban cada día el nombre del reciclador, el listado y la tipología de materiales, cuántos kilos y cuánto dinero se había pagado el reciclador por esa cantidad. De esta forma conseguí seguir, traquear, digamos, 100 recicladores durante un año, lo cual te da datos mucho más exactos para poder estimar cuántos los recicladores recogen, de qué tipología y cuánto dinero ganan por esto, que es mucho más fiable respecto a las entrevistas. Aquí en Barcelona vamos a intentar conseguir estos datos del gremio de los chatarreros, pero se me da que va a ser un poquito más difícil porque también hay temas legales relacionados a esto. Ya para concluir, como he dicho antes, hay muchas preguntas que quedan abiertas. ¿Cuántos recicladores hay en Barcelona? Si supiéramos, por ejemplo, cuánto en promedio recoge un reciclador al año y cuánto de lo que recibe el gremio de chatarreros viene de los recicladores, podríamos hacer un sudoku y estimar. A mí, con los números que yo he intentado hacer, me parece que es bastante razonable decir que hay unos cuantos miles en Barcelona y la cifra de 50.000 en Cataluña no me parece tampoco demasiado fuera de lugar. Lo que sí que hay que entender también es que no todo reciclador se dedica a reciclaje siempre. Sí, puede ser que se dedique a reciclaje informal en invierno y en verano vaya a ser la campaña de recogida de la fruta, ¿no? Es decir, que tendríamos que entrar un poquito más en los detalles. Si podemos conseguir, también con este trabajo de investigación humilde, la verdad, y sin financiación, pero con la buena voluntad de gente y con la idea de crear sinergias, esperamos con vosotros también, podemos entender un poquito más cómo funciona este sector. En algún momento sería interesante hablar con las autoridades públicas. Sabemos que hay diferentes actores involucrados, el Ayuntamiento, el área metropolitana, la Agencia de Residuos de Cataluña, hasta el Ministerio de Medio Ambiente a nivel español, etcétera, etcétera, que se me da la impresión que no saben qué hacer al respecto, que están perfectamente conscientes de que este fenómeno existe. Ha habido algunos intentos de hacer algo, como el Ayuntamiento de Barcelona, con el soporte a una pequeña cooperativa que se llamaba Alencop, pero no podemos dar una respuesta con una cooperativa para 10 o 15 recicladores cuando sabemos que es un fenómeno con miles de personas. Aquí hay toda una serie de complejidades relacionados a, por ejemplo, cuestiones legales respecto a quién tiene la propiedad de los residuos, ¿no? En el momento en que un residuo está en el contenedor, eh, es de propiedad del ayuntamiento que transfiere con una licitación la gestión a una empresa privada. Entonces, si coges algo del contenedor, técnicamente estás robando, la policía debería de pararte, etcétera, etcétera. Hay un tema, como decía anteriormente, con Hisenda, porque cuando recoges y vendes materiales y no eres un autónomo, no estás facturando, por lo tanto, estás haciendo algo que no acaba
ser del todo legal. Obviamente tiene mucho que ver con extranjería, porque el tema de los papeles es claves, etcétera, etcétera. Es decir, es un fenómeno que tiene que ver con muchas dimensiones también de las autoridades públicas. Respecto a cómo se podrían integrar formalmente, creo que es un gran debate. Podríamos mirar a las otras experiencias en el sur global. Hay, creo, experiencias muy interesantes, por ejemplo, en Colombia, donde los recicladores reciben un pago por cantidad de material recibida, no por los materiales en sí, pero por el simple hecho de haberlos recolectado, que creo que está alrededor de $100 la tonelada. ¿En concepto de qué? Bueno, en concepto de que si la administración paga a las empresas privadas para recolectar y segregar los materiales reciclables, ¿por qué no pagar también a los recicladores informales, ¿no? También hay experiencias en Buenos Aires, ¿no? Donde hay unas cooperativas de recicladores que reciben el apoyo de la administración pública y también unos contratos de gestión de, de los propios residuos sólidos municipales, perdón. Hay casos también, por ejemplo, en el sur de la India, en Pune, donde hay una cooperativa de mujeres que recibe de la administración un apoyo en términos de medios de transporte como camiones o almacenes para almacenar sus materiales. Obviamente, si tú puedes almacenar muchos materiales, puedes evitar unos intermediarios, obtener mejores precios y por lo tanto posicionarte mejor en la cadena del valor. Es decir, que hay otras experiencias que se pueden pensar. Yo con este estudiante Nacho tuvimos, digamos, esa idea, ¿no? de que se podría plantear en Barcelona un servicio de lo que llamamos punto verde a domicilio, ¿no? Es decir, las desayerías, que son los que se ocupan de las fracciones no cubiertas por los contenedores, yo creo que han sido un poco un fracaso en la gestión de los residuos, siendo una de las razones que los ciudadanos no van a estas desayerías. Se ha intentado con las desayerías de barrios, de ciertos camiones que iban más cerca de tu casa, pero no se ha conseguido. La idea que planteamos con Nacho era la idea, por ejemplo, de tener una app, ¿no? En tu móvil, con, por ejemplo, las fracciones que normalmente se recogen a través del punto verde móvil. Hay una experiencia de este tipo ya en Chile, ¿no? De una app para recicladores donde tú puedas decir la tipología y la cantidad de residuos que tengas y que pueda haber un reciclador que venga a tu casa a recoger estos residuos, por ejemplo, con una bicicleta, con un pequeño motor eléctrico y un cajón detrás para recoger estos materiales. Hace unos años hice un seguimiento de las desayerías móviles en Barcelona y me di cuenta que un camión de Iveco que debe pesar unas 3 o 4 toneladas recogía en promedio unos 100 kilos al día, es decir, que una bicicleta con un motor eléctrico tiene más que suficiente. Tenía un vídeo de esta app, pero la verdad es que no lo encuentro ahora mismo, pero podemos hablar más y podéis leer este artículo de Nacho respecto a esta idea. Obviamente soy consciente que tiene muchas complejidades, pero era para tirar en la mesa una idea. Sin más tardar, lo dejaría aquí, he hablado durante media hora. Muchas gracias por vuestra atención y perdonar por haber sido un poquito desordenado. Gracias. Gracias, Federico, por tu presentación muy, muy interesante y muy, muy sugerente. Ahora abriremos el turno de intervenciones. Creo que podéis levantar la mano a través del icono de reacciones y yo os daré la palabra. Puedes dejar de compartir pantalla si quieres, Federico. Hay una primera petición de palabra por parte de Luis Campos. Luis, adelante. Sí, gracias, Ignacio. Bueno, antes de más, bueno verte de nuevo, Federico. Un saludo. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Ya conocía un poco tu investigación, pero es bueno siempre intentar estar al día, ¿no? Bueno, mi pregunta va sobre esta app que comentaste, la Voy. Y lo primero que me vino a la cabeza fue que, claro, para que exista esta app, también los recicladores o colectivos tienen que tener acceso a móviles y a aplicaciones y supongo que deben por detrás todo el sector tenía que avanzar un poco para su regularización, ¿no? Porque claro, si estas personas luego están contactables, también se tiene que regularizar sus vínculos de trabajo, supongo, y también quizás pueden tener implicaciones a nivel de
claro, como es una actividad física, también puede estar predispuesta a accidentes de trabajo, ¿no? Entonces también puede haber ahí una implicación, ¿no? Bueno, solo compartir reflexiones que pasaron por la cabeza en este aspecto. Gracias. Ignasi, com ho vols fer? Que respondo a cada pregunta o estàs... no se't sent? Estàs muted. Perdón, digo que sí, por favor, contesta. Vale. Hola, Luis. No, está claro que hay varias complejidades relacionadas a la formalización. Aquí hay un problema principal, yo creo, ¿no? Que es el tema, bueno, primero que todo, el tema de extranjería, que si no tienes papeles, el tema está complicado y esto depende de Madrid, no depende del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, y no es de fácil solución, ¿vale? El segundo problema que hay es la cuestión del dinero, ¿no? Porque si tú ganas 15 euros al día, aunque tenga papeles, ¿cómo te vas a dar de alta de autónomos y cubrir todos los gastos relacionados a eso, ¿no? Porque la formalización aumenta muchísimo los gastos, ¿no? Entonces, aquí lo que se tendría que ver, pero necesitamos más recursos básicamente para hacer estos cálculos, es, uno, ver si con un sistema mucho más eficiente en términos, por ejemplo, de medio de transporte, podemos aumentar mucho más la cantidad y la calidad de los residuos que los recicladores recojan para que los ingresos de los materiales sean muchos mayores, ¿no? Si puedes ingresar no 15 euros al día, pero 100 euros al día ya cambia un poco la situación. Y en segundo lugar, si la administración pública estaría dispuesta a subsidiar, digamos, esta actividad en concepto de que se mejorarían los ratios de reciclaje, sobre todo en estas fracciones donde yo creo que se fracasa más, en concepto del servicio ambiental que ofrecen los recicladores informales a la ciudad. Pero aquí, digamos, se me viene a la cabeza más preguntas y complejidades que soluciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si aumentamos la eficiencia de cada reciclador, pues no habrá trabajo para todo el mundo, ¿no? Es decir, hay muchas preguntas abiertas, pero esto no quiere decir que no podamos ir pensando qué posibilidades hay también respecto a otras experiencias. Últimamente, la verdad es, hablando con una persona que se define Business Angel, ¿no? un inversor en proyectos sociales y ambientales, me compartía un proyecto creado por unos italianos, creo, en Holanda, justamente de una mena de punto verde puerta a puerta. Ellos no lo pensaban relacionado a los recicladores informales, pero sí que tienen un proyecto bastante desarrollado que se está implementando en algunas ciudades de Holanda. Es decir, que hay otros ejemplos los cuales se podría mirar y de los cuales se podría intentar aprender. Ok, gracias, Federico. Ha pedido también la palabra Sergio Sastre. Adelante, Sergio. Muy buenas, ¿qué pasa, Fede? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Lo primero, nada, decirte o echar al debate varias cosas, ¿no? Que, bueno, en primer lugar creo que lo has dejado más o menos entrever, pero tiene que estar claro que no va a haber, o sea, no existe un solo modelo y cada realidad de cada lugar implica un modelo, ¿no? Casi a nivel local, porque esto que tú me contabas se parece en rasgos generales mucho, pero luego en rasgos particulares poco, a las transiciones que se están haciendo en el norte de África, donde esta cuestión es fundamental también, en países como Túnez o en Oriente Medio, ¿no? En Líbano, en Jordania se lo están planteando. Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay desde quien no los quiere ni ver, a los recogedores informales, hasta ciudades que se están planteando organizar el servicio puerta a puerta completo, porque allí, claro, no hay responsabilidad amplia del productor, no hay nada, no hay ningún mecanismo de financiación más allá que cargar a los ciudadanos con lo que buenamente pueden, porque tampoco tienen grandes mecanismos fiscales ni nada asociados. Entonces, bueno, que efectivamente que es una realidad como muy compleja, muy local y muy del lugar, y hay sitios donde, al contrario que en España, que es cierto que la trama burocrática es más amplia, ¿no? Y alrededor de los residuos pues sí que hay una consolidación fuerte de regulación que te hace, bueno, una serie de barreras, lógicamente, pero también
te da cierta seguridad, ¿no? en la recogida y tal. En otros sitios esto no existe y es una oportunidad. Es una oportunidad clara el hecho de que no haya esta regulación que por un lado pues, ha llevado a que la gente tire la basura en cualquier sitio, que es la realidad del día a día, pero por otro, bueno, a la hora de implementar servicios de recogida tienen la oportunidad de no pasar por todos los errores que hemos cometido en Europa, ¿no? Por ejemplo, en sobrecarbonizar servicios de recogida que no hacían falta, etc. Esto por un lado. Luego estoy de acuerdo contigo en que, igual que otras cuestiones, si consideramos las externalidades que nos ahorramos recogiendo bien la basura, no vería ningún inconveniente en un grado de subsidio que para organizar a estos recicladores ahora en el contexto más estatal, ¿no? o municipal dentro del Estado español, no, yo no veo, o sea, no veo inconveniente teórico en subsidiarlos, en el sentido de que están haciendo un servicio que de otra manera no se hace, nos ahorran externalidades, es económicamente incluso medianamente justificable. Y de hecho, ligado a los sistemas de puerta a puerta, que son sistemas que tienen que incrementarse en el futuro, ¿no? Para alcanzar en el contexto europeo los objetivos de reciclaje, no estaría mal que alguna estrategia lo visualizara, ¿no? Tú hablas de Barcelona, yo en Madrid también los veo cada día. La basura de debajo de mi casa está cada día revuelta porque ha venido un recogedor informal a buscar el material que les resulta provechoso. Lo que no estoy tan de acuerdo es que las desallerías sea un modelo fracasado. Creo que es un modelo mejorable, pero se mira con envidia desde el resto de España, con mucha, mucha envidia, porque la desallería en el resto de lugares es una cosa mucho menos implantada y allí no solamente la infraestructura, sino la comunicación alrededor de estas otras fracciones que no están en los cubos habituales está mucho mejor hecha y existe y manejan unos volúmenes de toneladas que cuando nosotros hemos manejado datos sobre esto no es nada despreciable. Es cierto que el servicio es mejorable y de hecho el puerta a puerta de desallerías podría ser una de esas pequeñas vías, ¿no? a explorar en el que el recogedor informal puede hacer de intermediario entre el hogar, porque la barrera principal suele ser el tiempo y la distancia, ¿no? entre el residuo y la desallería. Bueno, esta barrera se podría romper, ¿no? con un servicio así, con el dineral que pagamos a servicios privados mediante licitaciones, no sería tan descabellado pensar en formar una cooperativa municipal incluyendo a estas personas y dándoles trabajo, ¿no? Yo creo que esto es todo. Nada, darte la enhorabuena. Conozco también el trabajo de Nacho y no sé, me parece como muy interesante y una ventana al futuro para, al menos en el contexto nuestro, regularizarlo, porque en otros contextos sí que es cierto lo que decía también Luis, ¿no? Yo no me imagino cómo le voy a dar esa aplicación a un señor del Líbano que recoge basura desde que tenía 4 años y que no sabe directamente, no sabe leer ni escribir, no sabe hacer nada y quizá manejar un móvil un poco complicado, pero claro, ya organizar un servicio así. Pero bueno, también son barreras que no son difíciles de romper, ¿no? que se rompen de alguna otra manera. Así que nada, eso era y muchas gracias por la presentación, súper interesante. Gracias, Sergio. Antes de Federico de pasarte la palabra, comentarte que tenemos 3 palabras y en principio solo 15 minutos, de modo que tratemos de hacer intervenciones concisas. Gracias. Si quieres, Ignasi, podemos recoger más palabras y luego hago como un comentario final, pues, ¿no? Sobre lo de Sergio no tengo nada más que decir que estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista de la teoría económica hay un problema de los costes de transacción, ¿no? Que es lo que vimos con la aplicación Wallapop, ¿no? Para la venta de productos de segunda mano, ¿no? Que hay mucha gente que tiene cosas que aún se pueden utilizar, no tienen un valor de uso, y hay otras personas que están interesadas, pero que muchas veces es difícil que se encuentren, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa que pueda reducir esos costes de transacción, como ha sido en España la aplicación Wallapop, yo creo que está bienvenida. Respecto a los recicladores y su posibilidad de utilizar smartphone, creo que se podría explorar. En Chile, como decía, se utiliza. En mi experiencia en la India, por ejemplo, es bastante común que los recicladores tengan smartphones, es decir, que hay oportunidades, yo creo, también en otros países, pero obviamente cada contexto es un... Vale, pues damos la palabra, creo que el orden era Rosaria, Verónica, Julián. Vamos a juntar las 3 intervenciones y luego Federico contestas. Vale, gracias Federico por la presentación, súper interesante. Me gustaba la idea de subrayar el concepto de la propiedad de los residuos, ¿no? Y inmediatamente me ha venido un poco a la cabeza, no sé si se puede hacer el paralelismo, pero cuando uno, por ejemplo, decide de alquilar las habitaciones en su casa, ¿no?
se compara con el tema de los hoteles, ¿no? Que también ofrecen esta actividad a los turistas, ¿no? Entonces, más que nada para pensar a cómo se reparte el pastel, porque como tú bien has dicho, el residuo es dinero. Entonces, veo la dificultad y también la no voluntad, ¿no? en querer compartir el pastel por parte de las empresas grandes. Entonces, bueno, era solo una reflexión, me venido a la cabeza, por eso la quería compartir. O sea que crea aún más dificultades. Verónica, ¿enlazas? Vale. Primero, gracias Federico por la presentación, me ha parecido súper interesante, es un tema súper complejo. La principal duda que tengo es cómo todas las propuestas de mejora que se me ocurren pasan por la regulación, ¿no? O la identificación de los recicladores ¿sabes? Y entonces todas las mejoras pasarían. Si lo acabas regulando, al final sería como privatizar, ¿no? O al final dejas ese sector para una parte de la población que tenga acceso, ¿no? O que pueda estar regulado. Y entonces como le quitarías como el pan o se le quitaría el trabajo o la forma de vida a los que llegan sin papeles, ¿no? Es como si se va hacia la regulación y la integración del sector, ¿no? Yo estaba pensando, es que al final esa app para recicladores es como, podría ser como una empresa de economía social y solidaria, ¿no? Pero al final esos recicladores tendrían que tener una forma legal, ¿no? Y dejaría de ser solución para los que necesitan, ¿no? Algunos recursos. No, estaba pensando como los más vulnerables, ¿no? Los que no tengan papeles. No sé, es como esa. Si la solución a largo término, que entiendo que tiene que ser la integración del sector, ¿no? en la gestión de los residuos, dejaría a gente fuera de la solución. No sé si me he explicado bien, pero bueno. Vale, Julián, por favor. Sí, hola, muchas gracias por la intervención. Soy antropóloga y ahí hemos también tenido la ocasión de intercambiar ideas. Mi pregunta, como yo trabajo sobre el reciclaje de aparatos electrónicos, sobre todo, y en América Latina, sobre todo en Bolivia, ahí, claro, ahí llegamos a otro nivel de complejidad, ¿no? Con lo electrónico, porque lo que se puede observar, la tendencia de devaluar, ¿no? El trabajo informal por lo tóxico, que son algunos procesos de extraer metales, ¿no? de los aparatos, es mayor y se ve en todo el mundo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo lo ves? ¿no? Como seguramente en un servicio puerta a puerta, lo que sería lo más interesante es recoger muchos aparatos electrónicos. ¿Y cómo sería una posible integración de lo formal e informal en este sector? ¿no? Considerando también que se piensa que hace falta grandes inversiones para hacer, por ejemplo, desmantelar unos circuitos cerrados, ¿no? Y llegar, digamos, allá a más metales o quemar los cables de manera más sostenible que lo que se suele hacer. Me interesaría un poco tu opinión de esto. Gracias. Recojamos la última intervención de Laia Guardiola y ya te damos la palabra, Federico, para que cierres. Vale, gracias Ignasi. Bueno, yo también me sumo a agradecer la presentación, muy interesante, Federico. Y solo quería aportar en relación a las propuestas que han ido saliendo, ¿no? la posibilidad de esta aplicación de recogida puerta a puerta o punt verd a domicili, juntando un poco también con los intereses de la ciudad que están avanzando, se está planteando la recogida domiciliaria de voluminosos que ya existían, ¿no? Y también implantarla para la fracción textil y para incluso la fracción de RAEs. Entonces, podría ser una muy buena oportunidad en este sentido. Pero otro tema que se me ocurre o que me planteo no es la posibilidad de no solo recoger estos materiales para la recogida selectiva y reciclaje, pero también la posibilidad de reutilizarlos, ¿no? O prepararlos para la reutilización. Esto es un problema que sí que vemos que cuando un posible aparato electrónico es desballestado para poder obtener las fracciones de metal, pierde la posibilidad de ser reparado y poder darle esta segunda vida, que sería prioritario antes de reciclar correctamente los materiales.
Gracias. Me parece que Federico ha desaparecido de la conversa. Ya nos avisó que a veces se le apaga el ordenador y parece que debe haber sido el caso. Esperemos un minuto o dos y a ver si puede retomar la conexión. Y perdón, es que mi ordenador, como le dije a Ignasi, necesitaría ser reciclado, tiene más de 10 años y en verano pasa calor y a veces se apaga. Entonces, voy a contestar las 3 primeras preguntas y luego al final volvemos a lo de Laia, que además seguro que era un comentario, pues una compañera sabe más que yo sobre estos temas. Respecto a lo que decía Rosaria de la propiedad, es un tema muy complejo. Me acuerdo cuando estaba en el área metropolitana haciendo unas prácticas, había una propuesta de hacer un centro de intercambio antes del punto verde, ¿no? Es decir, tener un espacio donde ciudadanos pudieran dejar objetos que aún tenían valor de uso y que otros ciudadanos se los pudieran llevar. Esto tiene, entre varios problemas, un problema de responsabilidad civil, porque si Ignasi se lleva el mini pimer que yo he dejado y el mini pimer le corta un dedo al Ignasi, la responsabilidad sería de la administración pública porque ahí se había dejado el producto. Es decir, que hay bastantes complejidades relacionadas a esto. Hay autores que discuten cómo podríamos ver a los residuos como un bien común, que por lo tanto cambiarían un poquito la perspectiva, pero ya son debates más que necesitarían más tiempo. Respecto a la segunda intervención, si la integración puede llevar a más exclusión, estos temas se han debatido muchos en el sur del mundo y efectivamente es así. Es decir, una cosa que no hemos entrado hoy en detalle, pero en cada lugar, cuando te pones a estudiar el sector de reciclaje informal, siempre ves que es mucho más complejo de lo que pensamos. En Barcelona, como en otros lugares, hay muchas tipologías de recicladores informales. Cada caso es un mundo, ¿no? Hay recicladores informales en Barcelona que van con camionetas, ¿no? Que son muy diferentes de los que van con carrito de compra, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer como una perspectiva bastante holística. Aquí hay un fenómeno, yo creo, que no podemos ignorar, es decir, hay miles de personas que se dedican a una actividad y no podemos ignorarlo. Hay que hacer algo al respecto. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen otra opción y porque ahí hay una oportunidad, es decir, hay un fallo del sistema formal donde ellos consiguen intervenir y yo creo obtener no solo unos beneficios económicos, pero también aumentar, digamos, la sostenibilidad del sistema de gestión, ¿no? Pero cada proceso de integración sí que puede llevar a más exclusión. Por ejemplo, en el momento en que se han formalizado en algunos lugares recicladores que pertenecían a un sindicato o a alguna organización en particular, automáticamente dejas fuera a todos los otros. Yo creo que esto no necesariamente tiene que decir que no tenemos que intentar procesos de formalización. Yo creo que sí que se puede hacer, pero también tenemos que ser conscientes que nunca vamos a llegar a todo el mundo. Y claramente los que se quedan fuera siempre son los más marginalizados. Pero es que ahí vamos a llegar a una cuestión que es un problema de nuestra sociedad en general, no solo de los recicladores informales, ¿no? De personas que no tengan ni para sobrevivir, ¿no? Y la tercera cuestión respecto a los RAE, sí, la verdad es que no es un tema importante, pero no es mi expertise en particular. Aquí también depende de dónde estamos hablando. Es claro que hay una cuestión de seguridad laboral, creo que se llama así en castellano, ¿no? Es decir, que el manejo de residuos conlleva unos riesgos para la salud, para el trabajador, ¿no? Yo considero el reciclador informal un trabajador que debemos de tomar en cuenta y hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo,
si hacemos una recogida puerta a puerta es mucho mejor y mucho más seguro respecto a buscar en el contenedor, que siempre conlleva más riesgos. Respecto al tema de los RAEs, pues claro, tienen materiales tóxicos, requieren procesos de manejo y de reciclaje de una cierta complejidad y que requieren una cierta tecnología, la cual requiere también inversión, ¿no?, de parte de la empresa o de la cooperativa que se ocupe de ellos. Es decir, que ahí hay unas barreras que son también económicas, ¿no? Por lo tanto, un poco en la línea de lo que decía Sergio, yo creo que si no hay no hay unos subsidios de parte de la sociedad, es decir, si no reconocemos que tenemos como sociedad una responsabilidad tanto respecto a la gestión de esos residuos como respecto a las condiciones de vida de esas personas, de todas las personas, si no cogemos esa responsabilidad, yo creo que va a ser difícil mejorar las condiciones de vida de estas personas. La verdad es que, Julián, yo creo que no te puedo ayudar porque tú sabes mucho más de este tema de lo que yo, la verdad, sé. Y ya para concluir, no sé si Laia, si era una pregunta o si era un comentario, pues no sé si lo quieres resumir brevemente o lo siento por haberme desconectado. Vale, Sin la intención de bueno, hacerlo. era más, no sé si era una pregunta más un comentario que dejaba ir un poco en la sala, pero juntando un poco las propuestas de mejora que habían salido, como la opción de la recogida puerta a puerta mediante esta aplicación y las direcciones que está tomando la ciudad en el caso de Barcelona, se está planteando, ¿no?, esta recogida puerta a puerta de las fracciones voluminosos que ya existía, pero impulsarla más, y también ahora, a partir de ahora, de los textiles, incluso se ha hablado de la fracción de recogida puerta a puerta de los RAEs. Entonces aquí sí que hay, también es verdad que por otro lado la ciudad avanza hacia un modelo de recogida selectiva individualizada, con, por ejemplo, los contenedores inteligentes cerrados, que entonces esto sería un problema para los recicladores informales, pero por otro lado hay algunas posibilidades donde se podrían juntar esa fusión de la gestión formal con la informal. Pero, claro, también está, por un lado, hay intereses por aumentar la recogida selectiva y el reciclaje de los materiales, pero también no podemos olvidarnos de los intereses en reutilizar antes que reciclar los materiales. Entonces, no solo se trata de recoger los RAEs, pero también de intentarles dar esta segunda vida antes de separar el metal de su interior para reciclarlo correctamente. Gracias, Laia. Laia Guardiola de R0, también estudiante del máster en Economía Ecológica del ICTA, ¿no?, que escribe justamente su tesis de máster sobre este tema y sabe muchísimo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final la cuestión depende de bajo qué principios vamos a implementar unos sistemas de gestión de los residuos. Desde mi perspectiva, por ejemplo, en el debate de la nueva ley, ¿no?, sobre gestión de residuos en España, como mínimo se deberían de mencionar la existencia de los recicladores informales. Me parece un escándalo y una paradoja que no se mencionan a miles de personas que trabajan en este sector, aunque sea en modo informal, ¿no? Eso sería un primer reconocimiento que deberíamos de darle a estas personas por la labor que hacen, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui en la India hace más de 10 años, aquí empezaba el debate, ¿no?, en Cataluña. Me parece que Ignasi también había editado un libro con otros. Y me sorprendí mucho cuando me di cuenta de que en Delhi los recicladores ya hacían puerta a puerta, mucho antes de que nosotros lo estuviéramos pensando y implementando aquí, ¿no? Pero claro, depende siempre de bajo qué principios o bajo qué criterios tú implementes un sistema de gestión. Si priorizas solo criterios ambientales o solo aspiraciones de modernidad y modernización y de tecnología avanzadas en la perspectiva de las Smart Cities, o si priorizamos también principios de inclusión social, ¿no?, de unas personas que yo creo merecen la pena vivir una vida digna. Y son tantas personas y trabajan tan duro que yo creo que no las deberíamos de ignorar, que creo se merecen dignidad y respeto y reconocimiento de la parte de todas las personas de la sociedad y de la gente involucrada en la gestión de los residuos de una manera o de otra. Federico, muchas gracias por tu presentación. Ha sido un placer
contar contigo y ha sido una intervención muy sugerente que nos despierta muchas inquietudes y muchas preguntas, y seguro va a ser un tema que podamos seguir hablando, debatiendo y trabajando. Por mi parte, solo comentar que tenemos prevista una próxima sesión de pensaments con Aida Luz López el 14 de julio a las 12, de nuevo online. El tema en este caso sería ecología política en Mesoamérica y el Caribe. Aida ha sido una de las editoras invitadas del número 60 de Ecología Política y de alguna forma servirá la sesión de presentación de este último número de la revista. La fecha en principio está confirmada, pero se tiene que reconfirmar. Pero en todo caso, por redes pues podéis terminar de verificar que esta va a ser la fecha definitiva y si os interesa, pues inscribiros. Nada más, muchas gracias Federico por tu intervención y hasta pronto. Un abrazo.